Yo lo amo con toda el alma y que me siga visitando en mis sueños. Siempre vamos a ser uno solo. Ella perdió a su hijo Juan Esteban, un niño de 13 años quien murió luego de ser atacado por un compañero de su mismo salón de clases. Pero no es la única que sufre las consecuencias de algo que a simple vista parece ser inofensivo. Ella me decía que no quería vivir, ella me decía que no tenía sentido la vida. El bullying se ha vuelto una moda. Los muchachos se nos burlan que por el cabello, que por el que es gordito, que porque habla. Pero hay un problema según los mismos educadores. Hemos perdido mucha autoridad por el asunto del Código del Menor. ¿El bullying debería catalogarse como un delito? Pues yo creo que esa es la peor decisión que podríamos tomar como sociedad. Buenas noches. El acoso de un niño contra otro es el pan de cada día en cualquier colegio. Algunos lo llaman bullying. Ya hemos visto muchas historias de tragedias, suicidios y venganzas asociadas con este fenómeno. Muchos padres de familia opinan que un colegio tiene la obligación de ayudar a evitar estas tragedias y esto se logra cuando hay reglas claras y cero tolerancia al acoso escolar o bullying. Pero esto no siempre sucede y de un tiempo para acá, Séptimo Día ha estado registrando cada vez más casos que ilustran que algunas tragedias que nacen de escenarios de bullying, al parecer, se hubieran podido evitar si un colegio hubiera tomado mejores medidas preventivas. ¿Qué es lo que les impidió hacerlo? Esta noche, la investigación de Wendy Heredia es relevante para cualquier padre que tiene hijos en un colegio. Así comienza la investigación de Wendy Heredia. ¿Bullying sin control? El compañero le había castigado con un palo, chuzándole su partecita íntima. Que le había bajado su ropita interior y le había chuzado. Que menos mal ella era fuerte y ella le había tenido las manitas cogidas para que no le enterrara todo el palo. Que ella gritaba pero que nadie la había escuchado. Tatiana es la madre de una menor de 5 años, estudiante de primer grado de este colegio de Bosa, en Bogotá. Ella asegura que su hija fue abusada sexualmente por un compañerito de su misma clase. Según esta madre, todo comenzó el lunes 18 de marzo. Para ella, era un día común y corriente. Yo fui al colegio a recogerla en la tarde, como siempre lo hago, y la niña saliendo del colegio me dijo que se había caído. Mamá, es que yo me caí, me dijo. Es que Emily me empujó, yo me caí y me enterré mi propio zapato. Asegura que nada de qué preocuparse. Sin embargo, al llegar a su casa se percató de algo inusual. Yo que la niña entra al baño y la niña se queja, le ardió. Yo trato de revisarla y no se deja. Yo vi que estaba irritada, pero dije no, debió ser por el golpe. Ya como estaba tarde, yo dije no, la profesora pues no me va a contestar, como menos a estas horas. Entonces yo dije no, le escribo por la mañana. Al día siguiente, efectivamente, esta mamá tomó contacto con la directora de curso de su hija, la profesora Ángela Ocampo. Este fue el mensaje de voz real. Profesora, ¿cómo está? Buenos días. Lo que pasa es que yo le quería comentar que el día de ayer la niña me manifestó que una de sus compañeritas la había hecho caer y que la niña se había caído y pues se había golpeado en su parte íntima. Ese día Tatiana no recibe respuesta de la maestra y asegura que llevó a su hija a estudiar como de costumbre, en la jornada de la tarde. Pero cuando la recogió al finalizar la clase, la notó diferente. La niña salió más callada, tenía mucha hambre. Ya eso a las 7 de la noche yo voy a empijamar a la niña porque la niña no la había empijamado, ella estaba en jardinerita. Ella se asusta. Me dice, se me había olvidado decirte, es que me volví a caer hoy. Y me caí de la misma forma, de la misma manera, caí tal cual. Pero según ella, un detalle en la ropa interior de su hija la puso en alerta. Que la sangre era mucho. Era como si le hubiera llegado el periodo a la niña, la sangre que tenía. Así que rápidamente vuelve a comunicarse con la directora de curso de su hija. Este fue el mensaje real.
Estoy sumamente preocupada porque la niña me llegó con los calzones llenos de sangre. Me dice que no, se cayó otra vez. Entonces, pues no sé, profe, si me pueden ayudar a averiguar qué es lo que está pasando, porque pues esta situación ya me tiene a mí muy preocupada. Pero ese día, según Tatiana, tampoco recibió respuesta de la maestra. Cabe recalcar que hasta el miércoles me responde. Yo ya estaba en urgencias con la niña desde las 10 de la mañana. Y me dice, favor llevar el soporte de atención por urgencias mañana. Es decir, 2 días después de lo ocurrido, este fue el resultado oficial del centro médico a donde fue llevada la menor. Previa autorización de la paciente y en compañía de su madre se inspeccionan genitales normoconfigurados. Se observa herida de 3 milímetros de longitud en horquilla vulvar. ¿Cuál es la versión de la niña? La niña se refiere que fue una profe de los niños pequeños, que los castigó, la que la castigó a ella, que porque el niño se rayó el cuaderno. Entonces la niña dijo que no, que ella no había sido y que ella no había sido. Pues la profesora dijo, bueno, entonces se quedan castigados los dos y los dejó encerrados en el salón en horas del descanso. La menor refiere, hay un niño en el colegio que me molesta, me pellizca y me pega. Cuando yo le digo a las profesoras me regañan y me dejan encerrada en un salón con este niño. Él me quita la ropa y me molesta la vagina con un palo que está en el salón. Ese mismo día, el jueves 21 de marzo del año 2024, alertada por el testimonio de su hija, Tatiana fue hasta el colegio en busca de respuestas. La rectora de la institución la recibe, Jazmín Durán. Llamé a los docentes que atendieron a la niña en las fechas que la mamá refería que había sufrido una situación de vulneración. Y estuvimos toda la tarde atendiendo a la mamita para que ella pudiera tener el minuto a minuto de la situación de la niña. Rápidamente se activó, según ella, el protocolo establecido por la ley. El primer paso de nuestro protocolo es la verificación de la información y eso se hace a través de las actas y la entrevista directa con los acudientes. Allí nos acompañó de la Policía Nacional. Asimismo, el padre del menor señalado fue informado rápidamente sobre el caso, Ferney Durán. Se empiezan a decir que el niño estaba vinculado en un presunto caso de abuso sexual. Pues a lo que, pues hombre, nosotros al escuchar eso, pues le preguntamos qué era y pues no nos decía. Entonces ahí nos activaron el código blanco. Teniente Coronel Norberto Hernán Caro, jefe de la Seccional de Protección de Servicios Especiales. Se activan actos urgentes para poner a disposición de la Fiscalía General de la Nación estos hechos y asimismo un tema administrativo a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poder restablecer los derechos de este menor. Llegaron unos enfermeros, un doctor y un psicólogo. Y ahí se llevaron al niño para el hospital del Tintal. Según este padre, a partir de ese momento comenzó a vivir un verdadero infierno. Bueno, no sé qué realmente le haya pasado a esa niña. También uno se pone en los zapatos, si realmente le pasó algo, pues pobrecita, pero no fue por este lado. Y la acusación sí la tuvimos nosotros y pues imagínense todo lo que nos ha acarreado. Para este padre de familia el hecho debe ser investigado a fondo y pide justicia, pues asegura su hijo está siendo estigmatizado de algo que no hizo, causándole daños psicológicos irreparables, algo que quizás se pudo haber evitado en ambas partes si tan solo se hubieran escuchado las alertas. Según Tatiana, la mamá de la menor de edad, quien presuntamente estaba sufriendo de acoso escolar en este colegio ubicado en Bosa, una vez se enteró de esta noticia por parte de su hija, acudió rápidamente a la directora de curso. Desde febrero, a principios de febrero, en varias ocasiones. Yo le había dicho a la profesora a la salida del colegio que la niña había un compañero que me la molestaba. ¿Qué le decía puntualmente la niña? ¿Ella cómo estaba siendo acosada escolarmente? Le jalaba el cabello, la empujaba, le torcía los deditos, la pellizcaba. La niña al colegio no podía estar en el descanso tranquila con su compañera, le tocaba estar corriendo para que el niño no le fuera a pegar. ¿Su hijo en algún momento se vio vinculado en acoso escolar o que le hacía bullying a algún compañerito? Nunca nos llamaron, nunca nos dijeron nada así que digamos que él le hiciera bullying a algún niño o a alguna niña o que fuera así de pronto
grosero o que le pegara a los otros niños, no. Antes el niño ocupaba los primeros puestos, hizo bandera. Ya saliendo esa luz, pues limpiamos el nombre de nuestro niño y de nosotros. En este caso yo lo dije en medio de una reunión que hubo de padres de familia en ese colegio, delante de todos los papás que estaban ahí presentes, que ellos son testigos de lo que yo estoy diciendo, que yo le dije, profesora, mi hija sufre bullying y usted no está haciendo nada. Y se le ha dicho en varias ocasiones y todos se dieron de cuenta que la señora no me prestó atención, no lo hizo. La pregunta es, ¿en este caso hubo omisión? No había descrito ninguna situación con respecto a un posible bullying. Pero la mamá denunció y aseguró que en el colegio ya sabían del acoso escolar en contra de su hija. No, señora, ni de la mamá, ni de ningún informe de coordinación, ni ningún informe de otro funcionario del colegio que estuviese hablando sobre el tema de un posible bullying. Para Gisela Arias, directora nacional de promoción y divulgación de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, el acoso escolar en Colombia tiene una ley que la regula, la 1620, que establece lo siguiente. Las situaciones de acoso escolar pueden ser de 3 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Las situaciones tipo 3 son las más graves de todas. Son aquellas en las que se ha cometido un delito. ¿Cuáles son los delitos puntualmente que aparecen en este nivel 3? Primero, delitos relacionados con las libertades sexuales, toda forma de agresión sexual. Segundo, hurto. Y tercero, delitos que afecten la integridad física de los niños, niñas y adolescentes. Es decir que según esta experta es importante tratar desde la primera alerta estos casos para que no pasen a mayores. Una situación tipo 3 es una situación tipo 1 mal manejada. Es una pequeña situación de violencia, de convivencia, un conflicto entre 2 personas que no fue atendido de manera oportuna, de manera adecuada y que escaló hasta convertirse pues, en este otro tipo de situaciones mucho más graves y que tienen consecuencias definitivamente en la vida de los niños. Según la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia de la mujer, Viviana Mora, las cifras frente a esta consecuencia tipo 3 de un bullying maltratado como lo es el abuso sexual son alarmantes. Para el año 2024, periodo comprendido entre enero y febrero, se registraron al menos 2.559 exámenes legales a esta población por presuntos delitos sexuales. A fin de año vamos a tener unas cifras tan preocupantes como las del año 2023. ¿Pero qué responde la profesora señalada de no haber actuado a tiempo frente al acoso escolar denunciado por Tatiana en el Colegio Ciudadela de Bosa? El 7º día hablamos con ella. Tatiana Jiménez y Ferney Durán aseguran que si el caso se hubiera tratado adecuadamente, esta tragedia se había podido evitar. ¿Qué responde la profesora señalada? A partir de este momento puede opinar con el hashtag #bullying. Ya regresamos. Según Tatiana, la mamá de la menor de edad, por culpa suya, por no actuar a tiempo, es que la niña fue presuntamente abusada sexualmente. Yo actué en el protocolo debido escolar que se hace para esos casos. Hace poco en Pereira, un adolescente de 13 años fue agredido mortalmente al interior de un aula de clases por otro compañero. La tragedia era doble, pues 2 familias, la del niño muerto y la del niño que lo atacó, viven un intenso calvario. Hoy ambas familias están de acuerdo en algo. Es probable que este lamentable hecho se hubiera podido evitar. Según la madre del niño agresor, él ya había alertado al colegio sobre un creciente conflicto con uno de sus compañeros que estaba siendo agredido y que no aguantaba más. ¿Qué hizo el colegio? O más bien, ¿qué no hizo? Así continúa la investigación de Wendy Heredia. La primera reacción del niño fue agachar su cabeza, ponerse a llorar, decirme, mamá, no soy un asesino, mamá, yo no soy un niño asesino, yo no soy un delincuente, yo no le hago daño a nadie. María Figueroa es una madre a quien un día la vida le cambió por completo. Su hijo Kevin,
un adolescente de 14 años, el menor de 3 hijos, se vio involucrado en toda una tragedia. Es duro saber que no puede conciliar el sueño, saber que se duerme tarde y que vuelve a despertar temprano, saber que se va a levantar sin ese abrazo, sin ese beso de mamá, buenos días. Para ella, su pequeño hijo es su mayor tesoro. Es un excelente hijo. Creo que todas las mamás sabemos qué hijos tenemos. Él es un niño cariñoso, respetuoso, educado. Y sobre todo un soñador. El sueño de él era ser un arquitecto. Es un niño que le gusta mucho los experimentos, desarma un avión y vuelve y lo arma. Sin embargo, esto comenzó a cambiar en su adolescencia, cuando por cuestiones laborales de su madre fue cambiado de colegio. Yo decido cambiarme del municipio de Dos Quebradas acá a la ciudad de Pereira. Estuve buscando varias instituciones de colegio para matricularlo. Se presentó el cupo en este colegio y allí fue donde lo ingresé a estudiar. Kevin entró a cursar 7º grado en el colegio Alfredo García. Sin embargo, al pasar los días, según María, las cosas comenzaron a complicarse. Ya llevaba más o menos por ahí unas 4 semanas de estar en ese colegio. Mamá, estoy aburrido en el colegio. Mi pregunta fue, ¿por qué estás aburrido? Me dijo, no, mami, porque es que hay un niño que me molesta mucho. Hay un niño que me la tiene montada. ¿Qué le decía a Kevin? Por ser el nuevo, le decían el chiquitín o el enano. Ella pensó que todo era cuestión de tiempo. Me dejé llevar solamente de que eran 2 niños y que se peleaban el día de hoy, ya mañana estaban jugando. Yo como mamá, mis palabras fueron, hay que esperar, darse a conocer de los otros niños, ¿sí? Pero no fue así. A medida que pasaba el tiempo, todo iba empeorando. Mira cómo estoy de golpeada, mira los moreados que me dejó Juan Esteban. Me dijo, mamá, yo no me voy a aguantar más. María, al ver la situación que se había complicado, le sugiere a su hijo tomar medidas. Primero que todo, en el colegio tienes una rectora, tienes un coordinador, tienes una psicoorientadora y tienes un psicólogo. Puedes presentar la queja ante el colegio, a ver qué te pueden solucionar. Según su versión, el viernes 23 de febrero su hijo buscó ayuda en el colegio. Mami, yo le dije a la psicoorientadora, me dijo, allá no hacen nada. Sin embargo, al otro día pensó que en una reunión de padres de familia esto sería resuelto. Y si no, ella iría a la siguiente semana al colegio a colocar la queja. Yo no asistí a la reunión, pero mandé a mi hija la mayor. Pues yo creo que lo ideal era de que al día siguiente llamaran los 2 niños. Pero para su sorpresa no fue así. Y una llamada cambiaría todo. Me dicen, necesitamos que vaya urgente al colegio, que pasó algo muy grave. Subintendente Diego Pantoja. La Policía Nacional, a través de la línea 123, recibe una llamada en donde manifiestan que dentro de la institución educativa hay una persona con una herida, producto de una riña. La policía de manera inmediata se traslada hasta el lugar, auxilian al adolescente con la ayuda del resto de profesores. Uno de ellos fue Jairo Cruz, profesor de educación física de la institución. Ese día puntualmente, ¿qué pasó? Pues yo estaba en clase, yo me encontraba en clase de educación física con grado 10º. Entonces me llamaron que corriera. Un compañerito me dijo, JJ, venga, que iría a Guerrero. Y yo le pregunté, salí corriendo. Cuando llegué, Guerrero está tirado en el piso. ¿Dónde estaba puntualmente el niño? Estaba en un pasillo de estos, había salido del salón, estaba en este salón de acá y en el momento del suceso salió y alcanzó a caminar como 4 metros y ya cayó en el piso. Aquí cayó. ¿Dónde presentaba la herida? ¿Pudo verla? Inmediatamente miramos que la herida estaba en el cuello. Hicimos lo que se pudo. Yo subí rápidamente por una camilla, unas toallas higiénicas, unos guantes y vinimos a tratar de tapar la herida. Bebé de que no reaccionaba y la ambulancia tampoco. Con un policía lo subimos por estas escalas y lo llevamos al taxi. La víctima se trataba de Juan Esteban, un joven de 13 años de edad. Me llamó una niña llorando
era un número extraño de WhatsApp. Me dijo, hablo con la mamá de Guerrero. Yo le dije, sí. Y me dijo, a Guerrero lo puñalearon. Yo me enloquecí. Natalie Guerrero era la madre de Juan Esteban, el niño herido, quien tampoco podía entender qué había sucedido. Él era un niño alegre, era muy familiar, nunca tuvo problemas. Con un sentido del humor innegable, según Salomé Granada, amiga y compañera del salón de Juan. Era muy recochero, era amable, sociable, era muy buen amigo. Además de tener un gran corazón, según su madre, soñaba en grande. Él tenía su sueño de ser futbolista. Él era hincha del Pereira, estaba muy contento entrenando. Un sueño que evidentemente se vio interrumpido. La profesora nos preguntó que cuál había sido la mayor aventura. Entonces Kevin dijo, viajado a Ibagué y que se había demorado 4 horas en mula. Entonces Juan Esteban y otro niño se le empezaron a reír. Cuando él llegó y se paró y lo empujó. Cuando Juan Esteban también lo empujó y el niño sacó el cuchillo y lo apuñaló. Una decisión fatal. Y le dijeron que estaba en el hospital de la 40. Entonces yo me dirigí para allá. Cuando entré, el doctor me atendió normal y él me hizo pasar a un cuarto. Cuando yo entré al cuarto, yo no vi nada. Y yo sentí algo muy maluco. Y yo lo miré y le dije, no me digas, me dice, no soportó la herida. El 24 de febrero del año 2024, Juan Esteban, de tan solo 13 años, fue herido con arma cortopunzante por uno de sus compañeritos justamente en esta aula de clases. Rápidamente el menor fue trasladado a la ESE, el centro médico más cercano a donde desafortunadamente llegó sin signos vitales. Fue lo peor que yo he podido vivir. Y la tragedia para la mamá del menor agresor fue igual de dramática. La primera reacción del niño fue agachar su cabeza, ponerse a llorar, decirme, mamá, no soy un asesino, yo no soy un delincuente, yo no le hago daño a nadie. Me dejé llevar por el impulso, por la rabia, por el bullying. ¿Usted sí sabía de lo que estaba ocurriendo porque no hizo nada? Realmente yo no lo supe entender, no lo supe escuchar. A veces las mamás pensamos que porque son niños de la misma edad, que no, pelearon, se golpearon, se dijeron malas palabras y al momento están jugando. Entonces yo lo tomé como por ese lado. El bullying se ha vuelto una moda. Los muchachos se nos burlan que por el cabello, que por el que es gordito, que porque habla, que por cómo se viste. Según Liliana Rodríguez, orientadora jefe de la Secretaría de Educación de Pereira, muchas veces los menores no miden las implicaciones de sus actos. Los niños, en algunos casos, su emocionalidad no les da para entender que le están maltratando al otro. ¿Usted cree que esto se pudo haber evitado? Se hubiera podido evitar, sí. En el momento en que mi hijo, el día anterior de los hechos, le dice a la psicoorientadora que estaba presentando bullying, que ella lo había golpeado, tal vez eso se hubiera evitado. Ambas madres hoy se preguntan por qué la institución no hizo nada, aun cuando Kevin, según su mamá, avisó la situación. Según él, ya había dicho en la institución y no se hizo nada. ¿Del colegio le avisaron a usted que supuestamente Juan Esteban le estaba haciendo bullying a Kevin? Si yo le digo a un niño 1 o 2 veces que está haciendo mal y él no toma conciencia, ahí es donde ellos deben de tomar medidas a llamar a sus acudientes. En este caso a mí nadie me llamó a decirme Juan Esteban le está haciendo bullying o manoteo a este niño. Olga Lucía Zárate, subdirectora de referentes curriculares del Ministerio de Educación Nacional. No puede un maestro o un rector hacer oídos sordos a una situación de acoso escolar. La norma nos obliga a actuar. Los establecimientos tienen la gobernabilidad de lo que pasa dentro de sus aulas, y no solo en las aulas, sino en todos los espacios escolares. La norma les permite hoy tomar decisiones
a partir de lo que está consignado en sus manuales de convivencia. Si ustedes cuentan con un manual de convivencia es porque usted se explica que ocurren hechos como el de Pereira, en donde un compañerito le quitó la vida al otro. Ahí claramente algo falló en términos de decir por qué no nos dimos cuenta que entre estos chicos había alguna situación de violencia, ¿sí? Un conflicto mal resuelto. En Séptimo Día buscamos respuestas a estos interrogantes con la Secretaría de Educación de Pereira frente al caso presentado en esta institución. Carlos Jairo Bedoya Naranjo, secretario de Educación del municipio de Pereira. Puntualmente hablemos lo que ocurrió en el mes de febrero en una de las instituciones de aquí en Pereira. ¿Qué se sabe de estos dos jóvenes? No se tiene ninguna información de que antes hubieran tenido ningún altercado. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿El niño por qué arremete contra el otro? Eso es lo que está en investigación. ¿Qué fue lo que pasó? Según él, a veces es difícil detectar este fenómeno porque la misma víctima prefiere callar. Y es la explicación que presentan para este caso en particular. Aunque la mamá del menor implicado, Kevin, asegura todo lo contrario. Para ella es un hecho que la situación de su hijo escaló a un nivel de violencia extremo que no se manejó correctamente. Sin embargo, a esto se le suma un problema según los mismos educadores, y es que aunque se detecte un hecho de acoso escolar a tiempo, es poco lo que se puede hacer frente a él. Hemos perdido mucha autoridad por el asunto del Código del Menor. Ya nosotros podemos darnos cuenta que un estudiante le quitó un lapicero a otro y nosotros no podemos llegar a requisarlo. Incluso, como en este caso, que el menor ingresó un arma a su colegio y tampoco nadie vio nada, según ambas madres afectadas. No podemos requisar a los niños siempre y cuando no sea una condición excepcional. Nosotros como autoridades educativas llegamos hasta donde la ley nos lo permite. Y según las mamás, esas leyes merecen una fuerte revisión. Dicen que es el segundo hogar de un niño. Lamentablemente ese segundo hogar hoy por hoy se está saliendo de las manos. Pero esto no es lo único que preocupa a algunas personas del sector educativo frente a la ley colombiana. Y se ve reflejado en el caso de Kevin, quien fue aprehendido por las autoridades competentes el mismo día del homicidio. Lo trasladan inmediatamente a la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la ciudad de Pereira, en donde pues atendemos la diligencia de actos urgentes. Si Kevin no hubiese tenido 14 años, sino 13 años, ¿el panorama hubiera sido diferente? Sí, presentan pues una ausencia de responsabilidad penal, entonces se trata como a estas personas, inclusive como víctimas del mismo sistema. La ley sí es muy débil y muy frágil frente a los niños, niñas y adolescentes, porque el simple hecho que menor de 14 años no podamos tener una corrección frente a los hechos que cometen nos maniata. No tenemos nada para un menor de 13 años. El debate está abierto. Según ellos, si no pasa nada a menores de 13 años frente a un homicidio, mucho menos contra el bullying, que no está catalogado como un delito en Colombia. ¿Qué responden las autoridades? ¿Las leyes son débiles o son suficientes? ¿Por qué no se ha logrado poner un freno a este fenómeno que ha existido siempre? Ya regresamos. Según la Procuraduría, las cifras de acoso escolar en el país son alarmantes. Solamente en el primer trimestre de este año, en 180 colegios analizados, se registraron al menos 700 situaciones de violencia escolar. Ya regresamos. Me agredían físicamente como golpeándome o empujándome, cosas así. Hace poco, una menor de edad de tan solo 10 años con una discapacidad cognitiva dice que fue víctima de bullying de un compañero. Parece que las medidas tomadas por el colegio no fueron suficientes, pues la niña, según su familia, terminó con graves daños emocionales. Más adelante conocerán su historia. Pero antes de conocer su caso, vamos a buscar las respuestas de la profesora del colegio, donde según la familia de una menor de 5 años fue abusada sexualmente en Bogotá. ¿La recuerdan? Según la mamá Tatiana Jiménez, la profesora hubiera podido tomar medidas, pero no lo hizo. Así termina la investigación de Wendy Heredia,
¿Bullying sin control? Profesora Ángela Ocampo. ¿Cómo describir a la niña que se vio involucrada en el acoso escolar? La niña es una niña que yo siempre vi muy tranquila, muy juiciosa, aplicada. Convivencialmente nunca tuve un problema con eso. ¿La niña le dijo en algún momento que estaba siendo víctima de acoso escolar por algún compañero de su misma clase? Una sola vez me dijo, aquel niño me está molestando. Lo tenía cerca e inmediatamente le dije, ven para acá. La niña me está diciendo que tú lo estás molestando. No, profe, porque yo he estado aquí con usted. No le he pegado, no le nada. Mami, me está diciendo el niño que no te hizo nada. Solamente una vez me refirió que la estaba molestando, pero no me dijo, me pegó, me jaló, me cogió, nada. ¿Usted porque una vez conoció la queja de la mamá no le comentó a la rectoría del colegio de lo que estaba sucediendo? Un acoso escolar se considera cuando es repetitivo. Solamente fue una vez y nunca hubo de mi parte que yo viera algo contundente de que sí la molestó, sí le hizo, sí la cogía, sí le pegaba, no. ¿Usted qué hizo frente a esto? Al otro día inmediatamente yo hago una charla pedagógica con todos los niños y se les dice, no hay que hacer apodos, no hay que empujarse, ni decir cosas sobre la familia, sobre el aspecto físico, sobre ningún aspecto de la persona, porque eso se les explicó lo que era bullying. Según Tatiana, la mamá de la menor de edad, por culpa suya, por no actuar a tiempo, es que la niña fue presuntamente abusada sexualmente. Yo actué en el protocolo debido escolar que se hace para esos casos. A pesar de que nunca hubo nada, yo di la charla pedagógica y le llamé la atención al niño sin hacer nada y le dije, pues, cualquier cosa me avisas. A todo el mundo le dije, a la niña le dije, cualquier cosa que te hagan, por favor me avisa. Esta docente con más de 14 años de experiencia asegura que el hecho fue desafortunado para todos. Hasta ella misma recibió amenazas de muerte, aun cuando no se encontraba en el colegio el día del presunto abuso sexual. Yo me encontraba incapacitada, tengo la incapacidad de mi EPS, esos 2 días ni siquiera estaba presente, no estaba presente cuando ocurrieron esas cosas. Pero esto no es suficiente para estos padres de familia, quienes indican que sus hijos fueron víctimas de un fenómeno silencioso, que como en este caso destrozó la vida de ambas familias. Ellos, como Natalie y María, no son los únicos padres quienes sufren por las consecuencias de un bullying, según ellos, maltratado. En Bogotá, Mónica Silva asegura que su hija de 10 años, quien nació con una leve discapacidad cognitiva, fue víctima de la crueldad desmedida de este fenómeno que parece no tener control. Ella nació antes de tiempo, nació de 36 semanas, en donde pues obviamente el desarrollo de ella no fue como la de todos los bebés, como que gateara, caminara en su tiempo, pues sino obviamente se demoró. Mónica indica que esto no fue un problema cuando la niña cursaba la primaria, pues su pesadilla comenzó cuando ingresó a grado sexto en el colegio INEM del Tunal, donde asegura ella, los niños comenzaron a estigmatizarla. Tenía que hacer una actividad de educación física y uno de estos chicos lo que hizo fue pues pegarle en la cabeza, darle un puntapié, burlarse porque no podía hacerlo. 5, 6, 7. Ustedes dirán que es algo normal, un hecho cotidiano al interior de cualquier colegio del país. Pero para Sofía, como la llamaremos para ocultar su identidad, no fue así. ¿Qué te empezaron a decir tus compañeros? Pues la verdad eran como cosas muy feas que me decían de que no tenía la capacidad de tener lo que tenían los demás niños. Que yo no era lo suficiente inteligente para hacerlo, digamos, los ejercicios de matemáticas o hacer los ejercicios de educación física, lo que más se me dificultaba. Según ella, lo que comenzó como un chiste, un comentario leve, pasó a un plano mayor. Me agredían físicamente como golpeándome o empujándome y cosas así. Un día le regó el jugo por todo el uniforme y nunca pasó nada. Un día llegó y le jaló el cabello, le quitó la moña, le echó agua de lluvia, le mojó la moña y se la restregó en el piso. ¿Esto te hacía sentir triste? La verdad sí, había un punto de que no quería estar en el salón, no quería estar con mis compañeros porque sentía que yo era un estorbo. Una vez usted se entera de esto, ¿usted qué hace? Hablé con la profesora, hablé con coordinación
hice pues todo lo que es pertinente en su momento. A mí me decían que eso eran cosas de niños, que era que yo le estaba creando inseguridades a mi hija. Mónica, al ver que no tenía una solución oportuna a su problema, buscó a John Alejandro Colorado García, presidente del Consejo de Padres. ¿Qué hace usted cuando se entera de este caso? Recurrimos a la coordinación remite a orientación y ahí debería parar el caso, pero por el contrario continuaron y se agudizaron. No quería estar más ahí. Yo le decía a mi mamá que no me llevara al colegio, que yo quería estar en un lugar donde yo estuviera tranquila, donde no hubiera tanta crueldad hacia mí. En ese momento pues yo acudo al rector y le dije, yo necesito que atienda a la mamá porque no es justo que la niña hoy esté más enferma en la casa por temas de salud mental y no físicos, ni por su discapacidad, todo por el bullying que se ejerce. Para John, el rector del momento, Hugo Rodríguez Bautista, no actuó. Ya habían pasado 6 meses y nada cambiaba. Cuando yo pregunto por qué no han subido al sistema de alertas, que no lo habían subido porque ya le habían dado el manejo interno que correspondía, pero resulta que el sistema de alertas tiene 6 condiciones para subir una alerta sobre convivencia escolar que tenga que ver con los estudiantes, y una de ellas es el bullying. Incluso aseguran que tomaron instancias mayores, dando a conocer el caso en Secretaría de Educación. Después de que yo hice el protocolo con el colegio, lo hice también con Secretaría de Educación, se hizo pues el radicado, expuse la situación que había pasado, también hice la solicitud de traslado. Era importante que mi hija no siguiera en esta institución por todo lo que había pasado, no pasó nada. Vino Secretaría de Educación una sola vez a la institución, habló con la señora Mónica, los orientadores, coordinadores, y no volvió. ¿Qué responden ellos? Que se le iba a brindar todas las garantías a Mariana, pero para sorpresa no fue así. La niña tuvo que llegar a temas de salud mental con psicólogo por el bullying. Hoy tener que tomar drogas para temas de salud mental como la ansiedad y la depresión. Y lo que me parece más grave es que acusen a la señora Mónica de sobreprotectora. Pero si uno no protege a sus hijos, ¿quién los va a proteger? Por el contrario, afirma Mónica que quien recibió ayuda fue el niño señalado de hacer bullying en contra de su hija. Lo que decían era que él tenía problemas en la casa y él tenía que ser mejor atendido que mi hija siendo la víctima y él el victimario. Medidas que según ella no sirvieron para nada, pues su hija continuaba empeorando y la situación con su agresor no mejoraba. Me decía que no quería vivir. Ella me decía que no tenía sentido la vida. ¿Usted como mamá qué sentía cuando su hija le decía que no quería vivir más, que no le veía sentido a la vida? Tristeza, dolor, impotencia, porque ver un hijo así no se lo deseo a nadie. Yo le pedí muchas veces a Dios que me diera las fuerzas de seguir en pie para poder seguir adelante, porque no es fácil. Según esta madre, las secuelas que quedaron en su hija son irreparables. Mi hija tiene que tomar medicamentos para dormir, tiene que tomar medicamentos para la ansiedad y la depresión, se pone a llorar de la nada. En séptimo día buscamos al rector Hugo Rodríguez Bautista, quien estuvo al frente del caso, según Mónica Silva y John Colorado en su momento, pero no aceptó una entrevista para nuestro programa. Sin embargo, hablamos con Wilson Gutiérrez, abogado y docente, quien es el actual rector de la institución. ¿Qué hicieron ustedes a partir de que conocieron este caso? El colegio hizo los procedimientos que correspondían en su momento. Estuvieron los profesionales de orientación e inclusión atendiendo las dos situaciones porque hay que darle atención a los dos. Es decir, que se cumplió con todo el protocolo. Ustedes agotaron todas las instancias frente a este menor de edad. Se agotaron todas las acciones pedagógicas, convivenciales, psicosociales para dar solución y cierre satisfactorio a la situación presentada.
Según la mamá, estas medidas que ustedes tomaron en contra del niño no sirvieron para nada. Los procesos son paulatinos y son a veces un poco largos en el tiempo y uno quisiera ver respuestas en el momento de un día para otro, una semana para otra. Pero el colegio pues se da sus tiempos, sus términos para desarrollar las intervenciones. Hoy en día los victimarios tienen más garantías que la víctima porque tú no puedes actuar contra ellos. Y segundo, la ley lo permite. El Código Penal Adolescente no está funcionando. Pero legalmente, ¿qué mecanismos pueden utilizar las autoridades educativas para atender la primera etapa del bullying? Esa que comienza con una palabra, un apodo o una burla. Fabio Umar, abogado penalista. Hay toda una regulación que atiende los fenómenos criminológicos, disciplinarios, delincuenciales en que podrían tornarse el bullying, desde eventos como llamados de atención, suspensión del colegio, expulsión del colegio. Sin embargo, el Ministerio de Educación asegura todo lo contrario y para Olga Zárate imponer un castigo o una sanción no es la solución al problema. Tú y yo podemos tener un caso de acoso escolar, pero detrás hay otros 30 animando a que eso suceda. Entonces, a mí me pueden sacar de la escuela, pero los que animan el acoso siguen en la escuela. Entonces vamos a sacar a todos los estudiantes, no, lo que hay es que trabajar con ellos y ellas en resolución de conflictos. Entonces la pregunta sería si esto es suficiente, porque si fuera suficiente, pues estos casos no ocurrirían. Un gran logro del Sistema Nacional en el sector educativo es que cada vez identificamos más casos. Por ende, no quiere decir que antes no hayan sucedido, es que antes no se identificaban. Herramienta que no ha sido utilizada correctamente según expertos, pues aunque las cifras de por sí son alarmantes, la realidad puede llegar a ser peor. Para nosotros es 3 veces más porque los colegios no registran en su totalidad los casos en el sistema de alerta. Hemos encontrado un incremento sustancial en los procesos judiciales, en los procesos disciplinarios por bullying, pero hay que reconocer que no son todas las cifras. Según este abogado penalista, existen 2 grandes falencias frente a este fenómeno del bullying. Además de no ser reportado a tiempo. Por un lado, el Estado es sumamente demorado, sumamente lento en responder. Por otro lado, los padres siempre son comprensivos en torno a sus hijos, de alguna manera los perdonan muy fácilmente y no valoran la gravedad de las conductas que en algunos casos cometen sus hijos. Las minimizan, las tratan como si fueran simples bromas y resulta que hay casos muy severos donde los menores tienen que ser duramente sancionados por los padres, por el colegio y, ¿por qué no?, por las autoridades. El bullying debería catalogarse como un delito. Que si la solución fuera hacer esto un delito y que eso va a hacer que no vuelva a suceder ninguna situación, pues yo creo que esa es la peor decisión que podríamos tomar como sociedad. Sin duda alguna yo creo que sí fortalecer la acción de la escuela y de las familias en la prevención, hacer que los mecanismos de control operen y hacer que esta ley se cumpla. Pero para esto se debe modificar la ley. Los educadores deben tener herramientas más fuertes para tratar este fenómeno que en ocasiones es silencioso y mortal. El debate está abierto. Si es a nivel nacional, lo mismo, seguridad. Julián Rodríguez Astoque, concejal del Partido Verde de Bogotá. Yo creo que es un desacierto que el gobierno no quiera apostarle a la seguridad y prefiera la impunidad en todos los niveles. Yo creo que hay que revisarlo con más detenimiento normativamente. Falta que el Congreso legisle más sobre esa materia porque hoy tiene mayor presencia, los casos son dramáticos, lo que hemos visto es que además hay un aumento, eso quiere decir que se ha combatido el subregistro, hoy hay tal vez un poquito menos de miedo a denunciar que esas cosas suceden. En el Congreso de la República avanzan 7 proyectos de ley que cobijan el bullying y el acoso escolar. Entre ellas, la iniciativa de crear una materia obligatoria en todas las instituciones del país, la cual ya se encuentra en la Comisión Quinta del Senado. Hay 28 proyectos de ley. Carlos Julio González Villa, psicólogo y senador de la República. Que introduce en la educación colombiana una nueva dimensión y es la educación emocional en Colombia, que se equilibra con la educación académica y de enfoque cognitivo y genera una nueva visión de la prevención, la promoción, la intervención de la familia y la escuela y del desarrollo de los niños en Colombia desde algo que se llama educación emocional.
Y como todos los esfuerzos suman, Laura Barhum, actriz, presentadora y creadora de contenido, también se unió a esta causa creando la iniciativa Bye Bye Bullying, fenómeno del que fue víctima. Y simplemente es un espacio donde hacemos la charla y luego tenemos preguntas. El bullying sí te puede llevar hasta el límite donde no quieres vivir más. Yo recuerdo varias mañanas donde siendo una niña no lo reconocía como tal, pero sí recuerdo no quererme despertar. Entonces sé que hay niños que sí toman cartas en el asunto porque somos distintos. ¿Qué decirle a un niño o niña que en este momento está siendo víctima de acoso escolar? Que busquen un equipo de apoyo, que siempre lo hay. Laura seguirá visitando colegios, llevando un mensaje de superación y dejando claro que el bullying puede acabar con vidas si no es manejado correctamente. Por su parte, estos padres seguirán lidiando con las secuelas de este fenómeno, en ocasiones silencioso, que puede terminar en tragedia, esperando que sus historias no se repitan. Esto no es un juego, esto es una realidad que se está viviendo a diario. Somos dos mamás que estamos sufriendo. Ella sufre por la partida de su hijo, porque le arrebataron la vida a su hijo. Yo sufro por el mío porque está en unas rejas. Si su hijo o hija está siendo víctima de acoso escolar, tienen que activar el protocolo de la institución educativa. Y si no reciben una respuesta oportuna o considera que ellos minimizan el problema, pueden ingresar a la página del Ministerio de Educación o a la Secretaría de Educación que corresponda y allí exponer su caso. Es posible que esta acción evite una tragedia.